Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial y de bienvenida a este informe. En las últimas horas, el periódico cruceño El Deber ha publicado una última encuesta. ¿Cree usted en las encuestas? Pues si me preguntaran a mí, le voy a decir que no. En general han pifiado con los resultados en nuestro país. Y esto porque la gente se guarda secretamente su voto. A un empleado público usted le pregunta por quién va a votar y va a decir Evo Morales, es decir, de boca para afuera, siempre con el poderoso. De tal modo que hay un margen de error país también. Pero esta encuesta me parece importante porque proporciona datos que las encuestas anteriores no habían mencionado. Abren un panorama político que a mí me parece que es importantísimo tomar en cuenta. En esta encuesta, por primera vez, desde las encuestas, le hablo de los últimos 6 meses, por primera vez, Evo Morales gana en primera vuelta. Y si habría una segunda vuelta, también gana. Eso es lo importante de esta encuesta. Evo Morales gana la elección. No nos olvidemos que todavía estamos a 3 meses de las elecciones y a 6 meses para que Evo Morales deje o termine este mandato semiconstitucional. 3 meses de las elecciones, 6 meses para que termine el mandato semiconstitucional de Evo Morales. Quiere decir que esta encuesta, que desde esta encuesta hasta el momento de la votación, todavía va a correr mucha agua bajo el puente. No puede cantar victoria todavía, aunque esta encuesta le ha debido alegrar su jornada, porque desde hace mucho que Evo Morales no tenía buenas noticias. ¿Cuál es la verdadera novedad que presenta esta encuesta? Pues la aparición de Óscar Ortiz como protagonista, ganador, en el departamento de Santa Cruz. En el resto de los departamentos Ortiz no existe, no vale la pena ni mencionarlo. Pero en Santa Cruz resulta que esta encuesta le da el triunfo con un 27%, segundo lugar con un 24% para Evo Morales y Carlos Mesa aparece con un 20%. De tal modo que Ortiz aparece en este escenario como candidato cruceño que triunfa en Santa Cruz. De acuerdo a esta encuesta, Evo Morales además tendría el control del Senado y posiblemente del conjunto del Parlamento. No se establece con qué porcentaje, pero Evo Morales, de acuerdo a esta encuesta, ganaría en 6 departamentos, lo que le da el control del Senado y por lo tanto la manija del control político. Y esto es lo importante. Santa Cruz se convierte entonces en un departamento definitorio en las elecciones, porque si Ortiz aparece en el escenario de Santa Cruz como ganador, esa es la explicación y la razón de fondo porque Evo Morales gana en esta encuesta la elección en primera y en segunda vuelta. Si quieren en primera y si quieren en segunda, en las dos gana, en esos 2 escenarios gana. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Ortiz aparece y gana en Santa Cruz. No es cualquier cosa. Santa Cruz es ahora, y esta elección lo dirá, el departamento con un mayor número de electores. Entonces se convierte en un departamento tan importante como La Paz o más importante que La Paz. Y si hay un tercero en discordia que gana en Santa Cruz, esto en los hechos le da la victoria a Evo Morales. Y esta es la conclusión, la advertencia
el foco rojo que se prende con esta encuesta y por eso es tan importante esta encuesta. Esto puede ocurrir. Es bueno que todos la veamos, que todos sepamos que esto puede ocurrir. Si Ortiz gana en Santa Cruz, Evo Morales gana en el resto del país. Evo Morales gana porque dos factores. El de la división del voto, el que Ortiz se lleve la primera mayoría en el departamento más importante del país. Y segundo, ¿por qué la gente vota por Evo Morales? Ya lo conocemos, 13 años y medio, y ya lo conocemos, del derecho y del revés. Evo Morales sí da certeza. Yo creo que ese es el factor clave. El autoritarismo de Evo Morales da certeza a una parte de la ciudadanía. Pero ojo, certeza no es lo mismo que estabilidad. Certeza de un gobierno dictador, eso está claro. Será un gobierno autoritario, extraordinariamente autoritario. Hay una certeza de que ese gobierno será dictatorial. Y a más dictadura, más corrupción. Dictadura no significa tampoco estabilidad, porque un gobierno que aumente los índices de corrupción, y todos los gobiernos dictatoriales, es decir, es que son dictatoriales para aumentar los índices de corrupción, para llevarse la tajada del país, para saquear el país. Bueno, eso crea inmediatamente inestabilidad. Y en este gobierno esa corrupción además está con un componente más, y creo que el reciente escándalo, la aparición pública de Pedro Montenegro Paz deja establecido que hay vínculos con el narcotráfico que a estas alturas ya son inocultables. Y eso va a crear inestabilidad. A eso se suma una inestabilidad económica. La crisis ha comenzado y los obreros de la construcción lo saben. Hasta hace poco usted no conseguía un albañil ni pagando oro. Bueno, ahora le tocan la puerta. Ahora hay letreritos ofertando servicios de electricidad, plomería en todos los barrios. ¿Por qué? Porque empezó la crisis económica. Y en el próximo gobierno, y con Evo a la cabeza, si esto ocurriría, toquemos madera, Dios nos libre, esa crisis será galopante. Y esa crisis será galopante porque es un gobierno que ha sellado el extractivismo en el país. Y eso significa que dependemos del gas y cada vez hay menos gas y cada vez el precio está más bajo y cada vez producimos menos gas y esto se va a traducir en menos regalías, en menos IDH, menos plata para las obras y Evo Morales desesperado por hacer obras. ¿Qué va a hacer? Va a apretar al contribuyente, más impuestos, más persecución impositiva. No tengo dudas de que va a echar mano al dinero de los jubilados, echar mano al dinero de las AFPs y por supuesto al endeudamiento. Estaremos hasta el cuello dependiendo de los créditos de los chinos, de los rusos, de los iraníes y todo lo que salga de Bolivia no tendrá un sello de Made in Bolivia, porque serán materias primas que otros van a industrializar. Las pilas de litio no dirán Made in Bolivia, dirán Made in la India, Made in China, en fin. Ese es el panorama que nos va a presentar Evo Morales, el panorama de la persecución impositiva, el abuso de poder para echar mano a dinero que no le corresponde, el endeudamiento y la dependencia económica de estos países que están como buitres esperando otra vez el triunfo de Evo Morales. Pues sí, esta encuesta pone en evidencia esta posibilidad. El elector tiene que saber que hay esta posibilidad, por eso me encantó el resultado de la encuesta. Y esa inestabilidad, ¿no? Esa certeza de que vamos a enfrentar un gobierno dictatorial que nos va a abrir la inestabilidad en todos los ámbitos. Los médicos, la directiva médica que está enfrentada nuevamente al gobierno porque médicos y pacientes corren
sus vidas corren peligro porque el gobierno no invierte, no sabe, es irresponsable con el tema de las fiebres hemorrágicas y bueno, se ha puesto en evidencia que las ministras de salud que nos ha dado Evo Morales nos acercan más al cementerio que a un servicio único de salud. Bueno, estos médicos ya amenazaron con meterlos presos, pero no los han metido presos. ¿Por qué? Porque es periodo electoral. Pero usted puede imaginar que si Evo Morales no se vuelve a quedar en su palacete, pues no habrá espacio para ninguna negociación con ningún sector, menos con los médicos. ¿Cuál es el proyecto político de Evo Morales? ¿Qué nos ofrece Evo Morales? Usted lo tiene que saber, usted lo tiene que saber. Mire al norte, y no le digo a Estados Unidos, mire a Venezuela, por favor. Dentro de poquito se reúne el grupo de San Paulo, así se llama, de todos los partidos comunistas y agrupaciones que respaldan los crímenes de Maduro. Y allí va el MAS con una delegación, dice, reducida, porque el presidente del Brasil, Bolsonaro, dijo, vayan a Venezuela y no los dejamos entrar al Mercosur. Entonces van a ir con una delegación discreta. Pero esto porque están en campaña electoral, porque si no, llevarían a toda la CONAMAC en pleno, ¿no? Van a respaldar los crímenes de Maduro. Y esos crímenes de Maduro son el norte político del actual régimen, de quedarse Evo Morales. Ese es el plan a seguir. Es decir, mantienen un parlamento abierto, si es que el parlamento es dócil, es servil con el poder ejecutivo, como lo ha sido hasta ahora. Pero si es un parlamento rebelde con mayoría opositora, harán todo lo posible por hacer una constituyente que reemplace ese parlamento. Harán 1000 elecciones, todas amañadas con resultado anticipado, como lo hemos visto en el fraude organizado en Pando, organizado por el gobernador, por los alcaldes, por el Tribunal Departamental Electoral. Y cuando hay toda esta confabulación, usted tiene que saber que el que dirige la política en Pando y en Beni es Juan Ramón Quintana. Bueno, y así serán todas las elecciones en el país. Nuestro destino, nuestro paradero político con Evo Morales no es otro sino Venezuela. Posiblemente, y esperemos no lleguemos a una magnitud de crisis de esa magnitud, pero el modelo político, servir a Rusia, servir a Cuba, servir a Irán, porque acá no gobernará Evo Morales, aquí gobierna Putin, aquí gobiernan los cubanos, en fin, los servicios de inteligencia persiguiendo a la oposición. Eso es lo que se viene, eso es lo que se viene. Usted dice, bueno, pues yo no soy de ningún partido, de un sindicato, y cuando usted quiera salir a protestar, lo van a meter en cana como a Franklin Gutiérrez sin derecho a apelación, aunque el fiscal diga no hay elementos para que sea detenido, igual está preso. Bueno, y aquí viene lo de Santa Cruz. ¿Por qué Ortiz gana en Santa Cruz? Es evidente que hay un elemento regional. Cruceños votan por cruceños, están felices. Ortiz hoy está, pero tan dichoso como Evo Morales, gana en Santa Cruz. Esto no se había producido o no se había registrado en anteriores encuestas. Lamentablemente, estamos analizando una sola encuesta, no podemos compararlas con otras, porque de encuesta a encuesta hay variaciones, hay márgenes de error, etcétera, pero supongamos que sea cierto, ya que la publica el periódico El Deber. ¿Qué ganan los cruceños? Dándole un 27% de triunfo a Ortiz. Dígame, no le pregunto a Ortiz, le pregunto al ciudadano cruceño que votó. ¿Será más cruceño porque votó por Ortiz? Pero si va a ganar Evo, si con el voto Ortiz gana Evo, ¿qué gana Santa Cruz? ¿Cree usted que dándole el voto a Evo por la vía de Ortiz
va a obtener más regalías, más margen de negociación, le van a dar las regalías de Incahuasi que están congeladas, les van a dar un proyecto de salud razonable, les van a dar más médicos, más ítem en salud. No, Evo Morales ha triunfado en Santa Cruz fruto del miedo, de la represión, del encarcelamiento, de la extorsión al sector empresarial. No crea usted que los empresarios cruceños están apoyando a Evo Morales, hágame el favor. Eso parece, pero no es. Parece porque aquel que le dice no a Evo Morales termina decapitado. Entonces todos le dicen que sí, todos lo aplauden. Cuando Evo Morales cita, pues todos se presentan, todos aplauden, todos quieren sacar una tajada, pero sobre todo no quieren ser encarcelados ni quieren que se tomen medidas en contra de sus empresas. Entonces, aparentemente el empresariado cruceño apoya a Evo Morales, pero aparentemente no le será más fácil a Santa Cruz obtener ventajas, derechos en un gobierno democrático. Es que van a votar dictadura, la dictadura de la que quieren deshacerse. Hace poquito hubo un paro en Santa Cruz de una magnitud extraordinaria, el 21F otra vez en las calles, en un paro descomunal contra la candidatura de Evo Morales, y al final van a terminar votando por Evo Morales por la vía de Ortiz. Es que no sacan nada votando por Ortiz, lo único que sacan es el triunfo del tirano. De nada le sirve, ¿verdad?, a los electores de Ortiz ponerse contentos con un triunfo de Ortiz en Santa Cruz, dar vuelta a la Plaza 24 de septiembre con la bandera cruceña al hombro, cuando en realidad los van a pisotear, en realidad están votando por una dictadura que los va a oprimir como a todo el resto del pueblo boliviano. ¿No sería mejor ponerse al hombro, a las espaldas, la bandera tricolor y dar la vuelta al país y cantar el triunfo en contra de la tiranía y la dictadura? No me refiero, no me dirijo a Ortiz, porque Ortiz va a mantener su candidatura, pero el electorado cruceño tiene que pensar dos veces. Si voto por Ortiz, ¿qué saco? ¿Qué gano realmente? ¿Qué gana mi región? ¿Qué gano yo como ciudadano? Eternizar a Evo Morales no creo que sea un triunfo para Santa Cruz. Algunos dicen, bueno, tendremos que conformarnos 5 años más para Evo Morales. No crea usted que van a ser 5 añitos más. No, si Evo Morales logra quedarse en la silla presidencial el próximo 22 de enero, no sale más. Usted tiene que tener la certeza. Mire, por favor, a Venezuela. Ese es el modelo económico. Mire a Cuba. 60 años que los cubanos pensaban que iba a ser pronto, que se iba a acabar. No, 60 años y no se va a acabar. El régimen en Cuba no va a caer. Es que qué difícil tumbar a Maduro, qué difícil tumbar a los Castros y al Partido Comunista en Cuba. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad, la última oportunidad, este 20 de octubre. Tenemos la posibilidad, es que las dictaduras de los 60, 70, 80, para derrocarlas, tuvimos que ir a barricadas, tener el fusil al hombro, hacer unas jornadas épicas extraordinarias. Bueno, ahora no necesitamos nada de eso. Por eso es casi una oportunidad de oro que no la tienen los venezolanos, que no la tienen los cubanos, que no la tienen los nicaragüenses y que solo tenemos nosotros. Vamos a ir a elecciones y si en esas elecciones unimos nuestro voto, centralizamos nuestro voto para derrocar a Evo Morales, lo podemos lograr. Pero claro, si hay 27% del electorado cruceño vota por Ortiz, estamos fritos. Porque Santa Cruz se volvió gravitante. Es decir, si pasaría lo mismo en el resto del país, es decir, 20% Carlos Mesa, 20% Ortiz, ganó Evo Morales. Eso es contundente. Ahora, claro, Mesa
tiene una gota grande de culpa en estos resultados porque había la posibilidad de hacer una candidatura de unidad que al mismo tiempo sea pluralidad, porque entonces las listas de senadores y de diputados pues tenían que incluir a los demócratas, a los de Unidad Nacional aquí y allá, y bueno, tenemos el nombre, don Ilia Fortún, que es un comentarista político, lee mal las encuestas, las lee al revés, y entonces le dijo a Mesa, si quieres ganar, no puedes hacer alianzas con los demócratas, no a Rubén Costa, ni le atiendas el teléfono, y no le atendió el teléfono. Con Samuel Doria Medina, ni el saludo, y no lo saludó. Bueno, y ahí está, el desconocimiento a los poderes regionales está llevándole a que Mesa nos lleve a este riesgo tan grande, el riesgo del triunfo de Evo Morales, porque el talón de Aquiles de Mesa es Santa Cruz y es el Alto. Si había esa unidad, está claro que se ganaba el triunfo del no en Santa Cruz y el triunfo del no en la ciudad del Alto por la influencia de la alcaldesa Soledad Chapetón y junto con ella de Samuel Doria Medina. Pues no les contestó el teléfono y no se hizo la unidad, y Ortiz, para salvar su sigla y su partido, tuvo que lanzar su candidatura, y ahí hay una enorme responsabilidad de Mesa. Y al final de cuentas, tan de principio no era una táctica electoral, porque terminaron aliándose a Leopoldo Fernández en Pando. Leopoldo Fernández está preso, pero tiene todavía influencia en Pando, y a Adrián Oliva en Tarija. Y entonces, claro, les va mejor en Tarija y en Pando, porque está aliado a esos poderes regionales, que en Santa Cruz y el Alto. Pero esto es llorar sobre la leche derramada. No hay nada que hacer. A estas alturas, y para encarar una batalla como la que estamos encarando, pues hay que ver cuáles son las cartas que están sobre la mesa. Ya el resto es lo que pudo haber sido y no fue. Muy bien, ahora están las cartas sobre la mesa. Y tenemos que entender que esta no es una elección para tener un país democrático y plural. No, este es un plebiscito. Un plebiscito. Los que quieren que Evo se reelija y los que no queremos que Evo se reelija. Los que queremos que se vaya y los que queremos que se quede. Es una elección que gira en torno a Evo Morales y su candidatura inconstitucional. Eso es lo que es un plebiscito. Y entonces tenemos que votar a favor o en contra de Evo Morales. A favor, todos los que votan a favor de Evo Morales, y en contra de Evo Morales no queda otra que votar por Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque es el que tiene más alta intención de votos de todos. Entonces Ortiz no existe en el país, Ortiz solo existe en Santa Cruz. En el resto, ni mencionarlo. En el resto es Evo versus Mesa, dictadura versus democracia. Todo lo demás, Ortiz, blanco, nulo, abstención, es igual a reelección. Alerta, alerta Santa Cruz, porque no solo Santa Cruz, pero el resto del país, pero sobre todo Santa Cruz, por los resultados de esta encuesta, no vayamos a tener que cargar la cruz, la Santa Cruz, que pongamos en la papeleta. Porque esa cruz, la que marquemos en la papeleta, es la que vamos a tener que padecer, no solo en los años posteriores, tal vez en las décadas posteriores, ¿no? Es esa cruz que va a determinar si Evo se queda o Evo se va. Es esa cruz la que va a determinar si en el país se consolida una dictadura o recuperamos la democracia. Y entonces, yo creo que a pesar de los pasares, esa es la opción. La opción es plebiscitaria, a favor o en contra de Evo Morales. Y a decidir, se dijo, y el ciudadano tiene que decidir, ya que los políticos no pudieron unirse y no nos facilitaron la vida. Ahora, esto no le resta responsabilidad a Carlos Mesa, que se convierte en el candidato del no, en el instrumento para votar en contra de Evo Morales y su proyecto dictatorial.
Mesa también nos tiene que dar certeza. Al igual que Evo Morales da certeza de un gobierno dictatorial, Carlos Mesa nos tiene que dar la certeza de una convicción democrática, ¿no? De una voluntad de hierro de la lucha contra Evo Morales, sin tregua, sin concesiones. Una certeza democrática de que va a respetar la inclusión indígena, una certeza democrática de que va a respetar los derechos de las mujeres, la separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también una certeza en términos de estabilidad económica, en términos de crecimiento. Y eso es lo que queremos escuchar. Es decir, después de los devaneos y desaciertos, que podemos hacer un recuento a propósito de cómo lanzó su candidatura, de la lectura de las encuestas, etcétera, etcétera. Bueno, ya se acabó. Así están echadas las cartas y ahora necesitamos un candidato que nos dé certeza de que podemos ganarle a Evo Morales y que podemos reconquistar la democracia. Gracias por estar conmigo en estos minutos y con otro informe especial estaré mañana aquí en Cabildeo y todas las emisoras que reproducen este informe especial. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.